Ok, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este panel virtual, Aportes desde la Economía para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Para nosotros es el Instituto de Investigaciones Económicas y el Observatorio de Política Social y Ambiental de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un gusto empezar nuestro ciclo de conferencias del mes de marzo con este panel. Sabemos que durante este mes se celebra el Día Internacional de las Mujeres. Ya hace al menos unos 3 años esta facultad se preguntó qué aportes y qué reflexiones se pueden generar desde la economía para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y erradicar todos los tipos de discriminación y desigualdades que afectan a las mujeres. Resultado de ese proceso, en el 2019 realizamos la Semana Internacional de la Economía dedicada a la economía feminista, donde contestamos muchas preguntas desde la economía sobre cómo contribuir. El día de hoy tenemos el gusto de contar con 2 panelistas y un comentarista que han estado trabajando estos temas, ¿no? Tenemos a Salomé Bacasela, ella es abogada con estudios superiores en violencia de género, gobierno y derecho constitucional. Sus áreas de investigación incluyen los temas de igualdad, niñez y adolescencia y cambio climático. Se ha desempeñado como coordinadora de planificación, asesora en diferentes entidades públicas y como consultora para organismos internacionales. Entre estos se destacan la ONU Mujeres y UNICEF. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Salomé ha desarrollado la investigación junto a Andrés Mideros de identificación de los factores de riesgo de violencia de género en el Ecuador como base para una propuesta preventiva, que será algunos de estos resultados presentados el día de hoy. También contamos, es un gusto para nosotros contar también con Pablo Gómez. Pablo es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue vicepresidente de la Asociación Escuela de nuestra facultad entre el año 2018 y 2019, es dirigente de Organización Territorial de Base, miembro de la Fundación Yanapana y activista por los derechos y libertades de las personas. Pablo desarrolló una investigación para su tesis que se llama Implicaciones socioeconómicas y costos económicos de la penalización del aborto en el Ecuador entre los años 2014 y 2019. También parte de los resultados de esta tesis serán presentados el día de hoy. Finalmente, también tenemos el gusto de contar con los comentarios de José Valenzuela Rosero. José es director del Centro de Derechos Humanos de la PUSE, es magíster de investigación en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, con experiencia en litigio constitucional y derechos humanos, es abogado por la PUSE y mediador acreditado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Es consultor e investigador experto en distintas áreas del derecho y socio fundador del estudio jurídico Valenzuela y Asociados. Como les decía, para nosotros es un gusto poder contar con estos panelistas que nos van a presentar los resultados de su trabajo de investigación esta tarde. Luego de la presentación de ellos vamos a tener unos minutos para los comentarios de José, que nos va a hacer una contribución desde la perspectiva de los derechos humanos. Luego vamos a abrir espacio para las preguntas del público, por eso les invitamos a ir colocando sus preguntas tanto vía Facebook como en este ambiente de Zoom. Con esto, pues, sin más, bienvenidos, bienvenidas. Le voy a dar la palabra primero a Salomé Bacasela. Salomé, tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias y buenas tardes con todos y todas. Sí, efectivamente, estoy muy contenta de poder compartir con todos y todas ustedes algunos de los hallazgos de esta investigación denominada Identificación de Factores de Riesgo de la Violencia Basada en Género, justamente como un aporte que pretendemos dar a la generación de propuestas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres. Solo a modo de contexto y algo que ya lamentablemente se vuelve natural ver en los medios de comunicación, víctimas de femicidio de esta forma tan extrema de violencia contra las mujeres, ¿no? Como hace nada, a inicios del mes de febrero, amanecíamos con esta noticia tan terrible de una periodista de un medio de comunicación digital que murió a manos de su
de su pareja, ¿no? Y cómo dentro del proceso judicial veíamos también que existían hechos de violencia, no solo actuales, sino también toda un círculo de violencia, incluso que se había denunciado a partir de 2018. Esto nos lleva justamente a poder trabajar y aportar en la identificación de medidas preventivas y unos factores basados en la evidencia que le permita al Estado generar acciones concretas para evitar estas formas tan terribles de violencia. Y por supuesto, también un contexto que creo que es importante ahora cuando se cierra un año 2021 como el más violento en los últimos años dentro del país y en donde esa crisis de seguridad también se presenta contra las mujeres, ¿no es cierto? Las muertes justamente como en este titular que ubicaba del universo como las muertes violentas y esta crisis de inseguridad también incluyen a las mujeres. Y por supuesto, en un contexto también de pandemia, que ya hemos visto con muchos informes de organismos internacionales, ya afirman cómo las mujeres han sido las grandes víctimas de la violencia, no solo por la exacerbación de las brechas de género, sino también de la violencia. Un poco estos datos que ya muchos de ustedes ya los conocerán y que provienen de la encuesta de violencia la encuesta de relaciones familiares y violencia contra la mujer de 2019, y que es la base de este estudio, pero que nos permite ver justamente este dato que debemos repetirlo por lo alarmante que es, ¿no? Que el 64,9% de las mujeres del Ecuador hemos sufrido alguna vez algún tipo de violencia durante nuestras vidas. Y también los ámbitos y los tipos de violencia en donde se dan, en donde también podemos ver el ámbito de pareja como el ámbito en donde es más persistente la violencia y que también es la base de este estudio porque nos concentramos en este ámbito, en el ámbito de la pareja, sin dejar de lado la importancia de que el Estado tiene que intervenir en los diferentes ámbitos y los tipos de violencia. Y también a modo contextual, poder repetir sí estos datos que tienen que seguir alarmándonos, pero también motivándonos a la acción. Tenemos hasta el cierre del 20 de febrero los datos de la Comisión Estadística, conformada por el INE y otras instituciones del ámbito judicial, que tenemos 527 femicidios desde la tipificación de este delito en 2014 hasta febrero de 2020. Pero más alarmante es justamente si consideramos, porque como pueden ver acá en la línea tomate, ¿no es cierto? Podemos ver un ligero descenso en 2021 del número de femicidios, pero justamente es importante considerar también ahora lo que ya es público desde hace algunos meses, este dato también de número de muertes violentas, de otro tipo de muertes violentas contra mujeres, y que en este caso que está en la línea gris podemos ver un importante aumento y que tiene esta explicación también respecto a las crisis de inseguridad. Entonces, cómo este gráfico lo tenemos que interpretar no como un descenso de los femicidios, sino también esta revisión que tiene que haber sobre, y que ya existe algún trabajo sobre la tipificación por parte de jueces de si es un femicidio o no. Y finalmente un dato que es interesante que durante pandemia también permitió un poco dimensionar el problema de violencia de las mujeres a raíz del COVID, fue este dato que proviene del ECU 911 respecto al número de llamadas sobre violencia intrafamiliar, teniendo aproximadamente 290, casi 300 llamadas diarias por violencia contra la mujer. Esto sin considerar cuántas mujeres nos solicitan ayuda. Finalmente, también mencionar que este estudio lo que busca, como decíamos, es aportar a la política pública, considerando que ya el Ecuador tiene un amplio marco normativo y de política pública, ¿no? En eso hemos sido muy exitosos en poder aprobar un gran número de instrumentos internacionales. Tenemos incluso una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que establece una serie de institucionalidad pública y acciones específicas de esas instituciones.
Tenemos también un plan de creación de oportunidades, un plan nacional de desarrollo para este periodo de gobierno que incluye una meta específica de femicidio y una meta específica para la ampliación de servicios de atención y por supuesto también una agenda nacional para la igualdad que ahora está en plena construcción, ¿no es cierto? Seguramente ya la vamos a tener para este periodo prontamente. Del lado de los informes respecto a datos estadísticos, tenemos ahí creemos un hueco y por eso es que para nosotros esta investigación puede ser muy útil en nuestro contexto, es que existen informes estadísticos pero únicamente descriptivos. Y la entrada de la ejecución de esta encuesta en 2019 fue finalmente es una oportunidad para la acción pública. Especialmente también si consideramos que a raíz de la ley en 2020 se expide el denominado Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para este periodo de 10 años hasta 2030, pero una política muy ambiciosa que también requiere presupuesto. Y para eso, esta investigación lo que busca es identificar los principales factores de riesgo asociados a la violencia de género para en un contexto de crisis económica, de limitación de recursos, poder generar las acciones con mayor costo efectividad, ¿no es cierto? Entonces, justamente estas políticas ambiciosas en donde podemos establecer un gran número de lineamientos, de metas, de objetivos, pero justamente donde el dólar que ponemos puede ser más efectivo para prevenir este flagelo. También decir que esta investigación, lo que nos parece muy importante que desarrollamos en esta investigación es poder considerar estos factores de riesgo en los diferentes tipos de violencia que considera la encuesta, ¿no es cierto? No nos centramos únicamente en un tipo de violencia, sí en un ámbito que es el de pareja, pero también en los diferentes tipos de violencia para poder tener mayor información. Y por supuesto también este objetivo de poder esbozar lineamientos para la prevención. El marco conceptual que usamos es conceptual y metodológico a la vez, se basa en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no? Y que es aplicado específicamente para violencia de género por Hayes, y que lo que prevé finalmente son diferentes niveles de de la ecología social, ¿no es cierto? Unos niveles en donde existen una serie de factores que intervienen para predecir la violencia. Entonces, bajo este modelo, no solamente los factores más individuales de la mujer predicen la violencia, sino también los factores en su relación con la pareja, también los factores comunitarios referidos justamente al barrio, a la ciudad donde viven, ese contexto comunitario, y también este nivel social en donde ya podemos ver los factores culturales o los factores económicos que también influyen en la violencia. Entonces usamos este modelo para poder incorporar algunas variables que nos permitan explicar justamente estos factores de riesgo. Ahí solamente creo que es muy importante que justamente en los temas de violencia hablamos de factores de riesgo y de protección y no necesariamente en factores que puedan predecir directamente la violencia, porque en un problema tan complejo como este, sabemos que todas las mujeres podemos ser sujetas a violencia, podemos ser víctimas de violencia, ¿no es cierto? Esa es una de las grandes características de la violencia contra la mujer, pero sin embargo sí existen algunos factores de mayor vulnerabilidad que son los que les queremos presentar ahora a través de este desarrollo. Lo que hicimos entonces es un análisis cuantitativo para estimar el riesgo, usamos un modelo binominal de logística y que es consistente con otros estudios que se han hecho sobre factores de riesgo de la violencia. Construimos variables propias en cada uno de los niveles de la ecología social, con base a la segunda encuesta nacional de relaciones familiares de 2019. Y como ven acá en el gráfico, en el tema individual, revisamos temas como la edad, el estado civil, la etnia, la educación, la vivienda. En el relacional lo ubicamos justamente el número de relaciones que tuvo la mujer, la duración de la relación, las tensiones o las decisiones que se toman con o sin la pareja sobre el dinero de la mujer. En el tema comunitario lo aproximamos a justamente la incidencia de violencia en las provincias, en cada una de las provincias del Ecuador y su relación con la violencia sufrida por las mujeres, y en el tema social lo relacionamos con la participación de las mujeres en el órgano legislativo.
Respecto a los resultados, en primer lugar, decir que hemos trabajado con algunas variables, hemos usado, como ustedes saben, la encuesta tiene por un lado la violencia sufrida por las mujeres en el último año, pero también durante toda la vida, y eso nos permite también hacer algunas interpretaciones. En el caso de la violencia ejercida por grupos de edad, lo que podemos ver en la violencia sufrida durante toda la vida es que las mujeres jóvenes y adultas son las que más violencia sufren, ¿no? Pero cuando vemos la violencia que fue sufrida durante el último año, podemos ver algo que también llevamos a ver en el modelo y que es consistente con la literatura, que quienes tienen más riesgo de sufrir violencia son justamente las mujeres adolescentes y jóvenes. De manera general, la violencia psicológica es la más persistente en todos los grupos de edad, seguida de la física y la patrimonial. En el caso de las mujeres indígenas podemos ver mayor persistencia de la violencia psicológica y física. Respecto al nivel educativo, podemos ver también que la violencia se reduce conforme a un mayor nivel educativo. Y también respecto al área, podemos ver en esta encuesta que en el área rural existe más violencia psicológica y física, mientras que en el caso de el área urbana existe más violencia patrimonial y sexual. Otro de los resultados más descriptivos de este estudio tienen que ver con los denominados roles de género, tolerancia a la violencia y tensión de la pareja. Los roles de género respecto a esta respuesta de las mujeres de justamente estos hechos, de estas acciones que ellas creen que corresponden tradicionalmente a las mujeres y tradicionalmente a los hombres, ¿no? Respecto a los roles que ven en azul, podemos ver que esa aceptación de los roles tradicionales de género son más fuertes mientras las mujeres tienen mayor edad, o sea, son más fuertes en las adultas y las adultas mayores. Respecto a la etnia, esos roles son más fuertes en las mujeres y en las montubias. Y respecto al nivel de educación, también esos roles son más aceptados por las mujeres sin ningún nivel educativo y también en el área rural. En cambio, la tolerancia a la violencia, podemos ver justamente que más bien que este índice de tolerancia a la violencia también sigue más o menos esta misma tendencia, ¿no es cierto? Existe más tolerancia de las mujeres adultas, más tolerancia de las mujeres indígenas y de las mujeres rurales y sin ningún nivel educativo. Sobre el índice de la tensión de la pareja, también podemos ver que en las mujeres adultas es ligeramente más elevado esta tensión que se refiere a los conflictos que puede haber dentro de las parejas. Vemos también que es más elevado en las mujeres indígenas y afroecuatorianas, y en los niveles de educación y área no son tan relevantes. Voy a ir ya efectivamente a los resultados de los factores de riesgo. Como decía, en el nivel individual, que dentro de este modelo ecológico que se refiere a estos factores específicos de las mujeres, encontramos algunos hallazgos que son importantes justamente para una medida preventiva. Respecto a la edad, y esto sí es muy consistente con la literatura, las mujeres más jóvenes, y las jóvenes específicamente, contadas en este grupo de 18 a 29 años, tienen mayor probabilidad de sufrir violencia en todas sus formas. En el caso de las mujeres adultas, es 5 puntos porcentuales más probable que una mujer adulta sufra violencia en todas sus formas que una mujer, que una mujer joven sufra más violencia que una mujer adulta, y 10 puntos porcentuales más que una mujer adulta mayor. Respecto a la etnia, es interesante justamente ver que existe también una mayor probabilidad de sufrir violencia, pero únicamente respecto a la violencia física. Existe una probabilidad de 6 puntos porcentuales que una mujer indígena sufra más violencia que una mujer mestiza, en el caso de toda una vida. En el caso, y un hallazgo interesante, que en el caso de la violencia que se registra en el último año,
aparece como un resultado significativo que las mujeres afroecuatorianas tienen una probabilidad de 3 puntos porcentuales de sufrir más violencia, también física, es decir, únicamente en ese tipo de violencia. Respecto a la educación y también consistente con la literatura, la educación constituye un factor protector. Que reduce en 6 puntos porcentuales la probabilidad de sufrir cualquier tipo de violencia. Aunque es importante aquí destacar que en el caso de la violencia sexual, esa protección solamente es de 2 puntos porcentuales en el caso de violencia sexual y psicológica. También en el tema individual, y aquí es algo que la literatura no es consistente respecto a tener número de, sobre si tener hijos o hijas constituye o un factor de riesgo o un factor de protección. En nuestro caso, hemos hallado que el tener hijos o hijas aumenta la probabilidad de tener violencia. Aunque en el caso de la violencia sexual y patrimonial ese resultado no fue significativo, pero efectivamente como esto también nos lleva a analizar las estrategias de prevención del embarazo adolescente o de métodos anticonceptivos a raíz de este hallazgo, ¿no es cierto?, de factores de riesgo. Respecto al trabajo, que también en este caso, el que una mujer cuente con un trabajo, con un empleo, la literatura tampoco es consistente. En nuestro caso, hallamos que el tener un trabajo es un factor de riesgo, es un factor de riesgo de sufrir violencia. Aunque, de nuevo, en el caso, y esto se repite en algunos factores, en el caso de la violencia sexual y patrimonial, no es significativo, pero sí en los otros tipos de violencia, el tener un trabajo de 40 horas y en general cualquier tipo de trabajo, incluso un trabajo precario de menos de 40 horas, constituye un factor de riesgo de entre 3 y 4 puntos porcentuales. Sobre la calidad de la vivienda también aparece como un factor de riesgo el tener una mala calidad de vivienda relacionada justamente con las condiciones estructurales de las mujeres, aunque como en el caso anterior, en el caso de la violencia sexual y patrimonial, no es significativo, ¿no? También este resultado que nos muestra la violencia sexual como este hecho que se repite en todos los tipos, en todos los grupos de mujeres. Finalmente, en el nivel individual, los roles de género, el aceptar justamente los roles tradicionales de género aparecen como un factor protector. Esto no significa que el aceptar los roles de género sea una medida preventiva, pero más bien justamente cómo es necesario trabajar y también con el resultado de la tolerancia a la violencia como un factor de riesgo, una necesidad justamente de fortalecer los temas justamente de reconocer esos roles de género y de sensibilización también. En el nivel ecológico relacional, ubicamos a la duración de las relaciones, de las parejas, como un factor de riesgo muy relevante, como ven, con una probabilidad de 10 puntos porcentuales. Aquí también es interesante cómo vimos que en el caso de la violencia psicológica, el riesgo se incrementa superado el año de la relación, mientras que para los tipos de violencia patrimonial y física se lo hace después del 5º año. Y para la violencia sexual, a partir del 6º o 10º año, ¿no es cierto? Entonces aquí como podemos ir viendo que mientras más pasan los años, mientras más duradera es la relación, cómo los tipos de violencia más duros pueden hasta llegar a la sexual, iniciando por la psicológica y llegando a la sexual, pueden llegar a darse. Respecto a la toma de decisiones, aquí también es muy clara el factor de riesgo con 12 puntos porcentuales. El hecho de que las mujeres tomen una decisión individual sobre su propio dinero sin consultar a la pareja o sin que la pareja decida, es un factor de riesgo, como lo pueden ver, ¿no? De 12 puntos porcentuales en todos los tipos de violencia, pero específicamente 11 en la psicológica, 8 en la patrimonial, 10 en la física y 5 en la sexual. Finalmente, en este nivel, las tensiones de pareja
esto que hemos construido, este índice de tensiones, que son estas razones por las que la pareja masculina se enoja con la mujer, también constituye un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y que aquí también es importante ver esta necesidad de manejar los conflictos, ¿no? Estas estrategias de manejo de conflictos para poder romper el ciclo de violencia. Respecto ya a los niveles, para finalizar, los niveles comunitario y social, el comunitario que como mencionaba lo hemos relacionado con la incidencia de violencia en cada provincia, podemos ver que vivir en una provincia con 10 puntos porcentuales mayor de incidencia de violencia contra las mujeres, aumenta en 4.5 puntos porcentuales la probabilidad de sufrir violencia. Entonces acá también tenemos muy clara la necesidad de estrategias en el nivel comunitario. Y respecto a la participación política, que queremos asemejar a estos factores más estructurales, podemos ver cómo la participación de las mujeres en el órgano legislativo reduce la probabilidad de sufrir violencia, pero únicamente la violencia física, tal vez justamente como está este tipo de violencia más visible que podemos tener. Como conclusión, decir en primer lugar que podemos ver con este estudio cómo ratificamos esta idea de que existe, que todos los factores en todos estos niveles, individual, relacional, comunitario y social, son relevantes, ¿no? No podemos únicamente trabajar medidas preventivas en uno de ellos. Entonces, este trabajo integral que tiene que existir por parte del Estado para prevenir la violencia. Pero en el nivel individual sí reconocer la necesidad de generar planes de acción focalizados en mujeres jóvenes, en mujeres en situación de pobreza y también estas acciones específicas en mujeres indígenas respecto a la violencia física que puede también, aunque requiere un mayor desarrollo, estar relacionada justamente con el contexto más cultural. Del lado también individual, la necesidad de fortalecer estas acciones de sensibilización y modificación de patrones socioculturales y que lo vimos a raíz de estos roles de género que todavía están presentes o este factor de riesgo que constituye tener hijos o el factor de riesgo que constituye a las mujeres del tener un empleo. O sea, como el tener un empleo, tener una autonomía económica, aunque mucha literatura existe o muchas de las acciones que organismos públicos o organismos internacionales repiten constantemente es el empoderamiento económico de las mujeres, pero este estudio nos permite ver cómo eso es un factor de riesgo. Entonces, si eso no está acompañado de medidas fuertes de sensibilización y modificación de patrones, podríamos estar repitiendo un ciclo de la violencia muy, muy grave. En el nivel relacional, sí mencionar la necesidad de estas alertas tempranas para evitar esta escalada de violencia porque vemos como las tensiones entre la pareja pueden decantar en la violencia contra las mujeres y por supuesto fortalecer esto que ya desde los años 80 se ha repetido de trabajar en las nuevas masculinidades y sus roles y también por supuesto el manejo de conflictos. Y en el nivel comunitario y social, como decía en la lámina sobre lo comunitario y que fue un hallazgo muy interesante, es justamente este trabajo que tiene que ver con las comunidades y a pesar de que es difícil capturar este nivel comunitario, existen pocos estudios que logran capturar este nivel del barrio, de la comunidad, pero el hallazgo que tenemos es justamente esta necesidad de trabajar en ese nivel, ¿no? Y el rol que pueden tener los gobiernos autónomos descentralizados en esas estrategias, realmente un rol y que tiene que estar acompañado también con recursos. Y del otro lado, que estas medidas, estas acciones afirmativas que puede haber dentro del Estado, como la participación en órganos de gobierno y en órganos de decisión en general, son muy importantes y reducen al menos algún tipo de violencia, como es el tipo de violencia física. Eso de mi lado y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Salomé. Solo tengo que decir que brutal, ¿no? Es realmente brutal. Las cifras que nos muestra y además los factores que están determinando esta violencia. Pero bueno, luego vamos a tener más espacio para comentarios. Un tipo de violencia específico que mucha literatura y sobre todo muchas de las activistas feministas dicen, un tipo de violencia que sufren las mujeres, que es contra sus derechos sexuales y reproductivos. Dentro de esas violaciones de derechos se encuentra esta penalización del aborto, ¿no? Con esta introducción quiero invitar a Pablo Gómez que nos va a presentar los resultados de su investigación sobre el tema.
Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola con todos, con todas. Nora, Salomé, José, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Más bien es un gusto estar aquí y poder contarles un poco de mi investigación. Eh, a ver, mi investigación se llamó Implicaciones socioeconómicas y costos económicos de la penalización del aborto en el Ecuador en el periodo 2014 al 2019. Entonces, básicamente me planteé dos momentos de la investigación. En el primero, en donde reviso estadística descriptiva justamente con la ENVIMU, que es la encuesta nacional de violencia contra la mujer, la que utilizaron en la investigación de Salomé. Y utilizo también estadísticas como la NEMDU de Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura y demás para entender el contexto de lo que está pasando alrededor de la problemática del aborto. En un segundo momento me planteo la evaluación de los costos de cuánto le cuesta al Estado tener penalizado el aborto en el Ecuador, y lo hago utilizando el registro de camas y egresos hospitalarios, entre otras fuentes como Fiscalía igual y el Consejo de la Judicatura. Entonces, en la primera parte describo gran parte de la información que justo Salomé ya les había descrito. Sin embargo, en honor al tiempo me detendré solo en los datos que me parecen de mayor relevancia. Sobre el empobrecimiento, sobre la pobreza alrededor de la mujer, eh, cabe mencionar que uno de los resultados de mi investigación, del análisis descriptivo que hago, es que la desigualdad se da en un contexto en el que el principal factor que causa esa desigualdad es el trabajo no remunerado, las actividades de cuidado y la maternidad principalmente. Como entre otros factores como el desempleo o subempleo, se da principalmente sobre el rol de la maternidad, las desigualdades que hay alrededor del empobrecimiento y de lo laboral. Tanto así que, por ejemplo, el 13.8% de las mujeres que trabajan han sufrido alguna discriminación laboral por atender asuntos de sus hijos, ha sido despedida por quedarse embarazada, que se le ha pedido pruebas de embarazo para acceder a un empleo y con causas relacionadas con la maternidad. Sobre la educación, generalmente se dice mucho que las mujeres tienen cierta ventaja en términos de la educación, es decir, que las mujeres acceden más a la universidad, que se gradúan más de la universidad, que hay más mujeres en bachillerato que hombres estudiando. Sin embargo, eso es una verdad a medias cuando se analiza que en realidad, cuando se ven las personas que dejaron de estudiar por razón de la maternidad, el 99.7% de esas son mujeres. Es decir, hay 346.000 mujeres que dejaron de estudiar por un embarazo. Por la misma razón hay alrededor de 1.000 hombres, entonces es una cifra significativamente menor, por mucho menor. Adicionalmente, que la mitad de las mujeres tuvieron su primer hijo antes de los 19 años, que es la edad que en promedio se termina el bachillerato, y por lo tanto el tener hijos en ese contexto resulta en una ventaja. Por supuesto que no quiero decir con esto que tener hijos está mal, o que tener hijos es una desventaja per se, pero lo que sí quiero decir es que en este contexto social, el tener hijos, el tener una maternidad, el sistema en el que vivimos no permite dar condiciones de vida adecuadas u oportunidades adecuadas a las mujeres que sí deciden tener hijos, y al contrario se les obliga a tener hijos en ese contexto de desigualdad. Y también quiero decir que los hombres no somos los que dejamos de estudiar para atender a nuestros hijos, no somos los que dejamos de trabajar para atender a nuestros hijos, y por lo tanto gran parte de la responsabilidad de que la realidad sea así, de que haya esta desigualdad, es consecuencia de que los hombres no nos hacemos cargo justamente de lo que deberíamos. Con respecto a las violaciones, me parece importante comentar que el 11.6% de las mujeres en el Ecuador ha sido violada. Solamente el 10% de esos casos se llega a concretar en una denuncia, y solamente en el 1.3% de los casos existe una pena para los perpetradores, que es una cifra por mucho menor. Es algo que contrastaremos después. Además, sabemos que, que 6 niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada día en el Ecuador, lo que son casi 2.000 niñas violadas cada año en el Ecuador, y adicionalmente que 118 adolescentes dan a luz cada día en el Ecuador, por lo cual el embarazo adolescente también se vuelve un problema cuando hablamos del aborto. Otro dato interesante es que el 3.9% de las mujeres en el Ecuador ha tenido un aborto como consecuencia directa de violencia, de alguna forma de violencia. Estos son 150.000 mujeres que han tenido un aborto por ser víctimas de alguna forma de violencia. Este dato también lo contrastaremos después porque es importante. Entonces hay otros comentarios que suelen salir mucho a la luz cuando se dice
por ejemplo, que es suficiente con proveer anticonceptivos para afrontar esto es el problema del embarazo infantil y de la maternidad adolescente, cosas así, que como que fuese algo suficiente. Pero resulta que en el mismo nos muestra un dato que dice que el 13,8% de las mujeres no tiene capacidad de decidir sobre el uso de nuevos métodos anticonceptivos. Estos son los casos en los que decide la pareja o familiares de su pareja. Entonces, aun cuando una persona pueda acceder a métodos anticonceptivos, digamos que el Estado se hace cargo de proveer métodos anticonceptivos absolutamente a todas las mujeres en la ruralidad, en todos los contextos, y aun cuando provea de educación sexual y de calidad a todas esas mujeres y a los hombres también, por supuesto, para que sepan utilizar los métodos anticonceptivos, esta medida es insuficiente porque simplemente las mujeres no siempre son capaces de decidir si es que usar o no métodos anticonceptivos en una relación sexual. Entonces, no es una medida en lo absoluto suficiente. Después, resulta que el mismo también nos muestra que el 20,2% de las mujeres en el Ecuador ha tenido un aborto, es decir, una de cada 5 mujeres en el Ecuador ha tenido un aborto, y el 32,9% de esas mujeres ha sido víctima de alguna violencia en la atención obstétrica por consecuencia de este aborto. Entonces, independientemente de que esos abortos hayan sido espontáneos, hayan sido terapéuticos, hayan sido porque perdieron a su hijo, o hayan sido provocados, la penalización del aborto expone a las mujeres a esas formas de violencia, diciendo así que un tercio de las mujeres que han tenido un aborto han sufrido una forma de violencia, sin importar si es que esto es así, solamente por tener penalizado el aborto. Entonces, cuando analizamos la cantidad de abortos que ha habido desde el 2007, vemos que empieza como de 300.000 abortos en el 2007 hasta un poco más de 150.000 abortos en el 2019, con la reducción más importante en el 2014 a raíz de la aprobación del COIP que se aprobó en el 2014, y hay una reducción importante por esa razón. Sin embargo, es importante fijarse en este que es el aborto no especificado, que es el aborto, que es un aborto que no inició en el centro de salud, y por lo tanto no es terapéutico, y los médicos no tienen evidencia suficiente para decir que se trata de un aborto espontáneo. Entonces, este aborto no especificado, que es esta barra azul, el azul más oscuro, son los abortos que presumiblemente pueden ser inseguros porque no iniciaron en un centro de salud, por lo tanto no tienen las condiciones de salubridad mínimas, no fueron llevados a cabo por un experto de salud, o un ginecólogo o ginecóloga u obstetra. Sin embargo, también es importante evidenciar que este aborto no especificado empieza a disminuir mucho con el tiempo, pero a su vez hay un trade-off con el aborto espontáneo. El espontáneo empieza a incrementarse a medida que el aborto no especificado disminuye. Con respecto a este fue se indagó en las entrevistas que se hizo a médicos y médicas, obstetras y ginecólogos. Entonces, y supieron explicar que la razón de esto son dos principalmente, y son que primero se generalizó el uso de misoprostol como tratamiento para el aborto, que las mujeres utilizan más misoprostol para abortar, y los síntomas que causa un aborto con misoprostol pueden ser confundidos con un aborto espontáneo, pero mencionaban que la principal razón de por qué existe este cambio es porque los médicos se ven como protegidos, como una forma de escapar a no clasificar a uno como un aborto no especificado, porque podría ser una forma en la que alguien pueda pensar que le ayudó a una mujer a abortar, y se excusa en esta clasificación, en este diagnóstico de aborto espontáneo, simplemente como para protegerse. Después vemos que la judicialización de los casos de aborto, este caso de aborto no consentido, que es los casos en los que una mujer no consentió en un aborto y alguien le causó un aborto, que está penalizado por la ley, por supuesto, hubieron 524 denuncias por este delito durante el periodo de análisis. Sin embargo, anteriormente vimos que 150.000 mujeres tuvieron un aborto como consecuencia de una violencia. Son 150.000 casos que debían estar tipificados por el artículo 148 y no se evidencia ni siquiera en denuncias, mucho menos en una resolución. No así pasa con el aborto consentido, en el que hubieron 140 casos, denuncias por delito, que es el aborto en el que una mujer permite que se le practique un aborto, y que tuvo una tasa de resolución del 125%. Entonces, este porcentaje adicional son de los casos que ingresaron antes del periodo de análisis, pero terminaron siendo resueltos en el periodo de análisis.
Entonces parecería ser que hay un particular interés en judicializar a las mujeres que se practican un aborto y no así con las mujeres que abortaron cuando alguien le causó de alguna forma de violencia, tampoco así con las personas que fueron, con las mujeres que fueron violadas, tampoco así con los feminicidios, con muchos otros delitos de violencia contra la mujer que parecen no ser igual de perseguidos que cuando una mujer se practica un aborto. Entonces, con eso llegó a la segunda parte de mi investigación, que son justamente los costos de penalización del aborto, que me he planteado tres costos por la disponibilidad de datos con la que contamos, con la que se cuenta, que es limitada, por supuesto, por el subregistro y demás. Al ser un tema ilegal, hay muchas cifras que no van a revelar. Y los costos en los que me he centrado son los costos de salud, los costos de judicialización y los de pérdida de productividad. En ese sentido, los costos de salud son los costos que implican atender a una mujer que llega ya viéndose con un aborto en curso a un centro de salud y cuánto le cuesta al Estado terminar de cuidar ese aborto, de cuidar la vida de la mujer y los procedimientos de realizarse. Hay varios costos que por supuesto no se pueden medir en este caso porque implicaría revisar cada ficha clínica, pero son los mínimos reales que efectivamente que gasta el Estado en atender los abortos que se dan en los centros de salud. Los costos de judicialización, que son los costos que generan el Consejo de la Judicatura y en Fiscalía General del Estado. Los costos de pérdida de productividad, que son los costos de años de vida productivos perdidos de las mujeres que fallecieron por haberse practicado un aborto en un contexto de penalización. Entonces, este último costo no es un análisis de cuánto vale la vida de las mujeres en lo absoluto, no es eso, es un costo real efectivo que está perdiendo la economía por tener penalizado el aborto nada más. Entonces, como vemos, los costos disminuyen fuertemente por este cambio entre los abortos no especificados y los abortos espontáneos, pero siendo los principales los de hotelería, los de evaluación y manejo y del tratamiento quirúrgico. Estos costos son los más importantes. Después los costos de judicialización que se miden por los salarios y secretarios de las unidades judiciales, que es de $297,000 durante el periodo de análisis, y en Fiscalía General del Estado, que son los salarios de un agente fiscal, de secretario de Fiscalía y asistente de Fiscalía, que son de $170,000 dentro del periodo de análisis. Los costos de vida perdidos, los costos de productividad son $6,088,000, pero más importante que eso son los que se calculan de la pérdida de vida de 42 mujeres, y lo que representa en años perdidos de vida son 2,434 años de vida perdidos de las mujeres que fallecieron como consecuencia de tener penalizado el aborto. Entonces, esos cuatro valores nos da un costo de tener penalizado el aborto de $39 millones de dólares del 2014 al 2019, siendo el más importante el costo de salud, el de atención hospitalaria, que es un 83,3% de todo el costo que nos ha provocado tener penalizado el aborto. Adicionalmente, comparé lo que costaría el que todos los abortos que se dieron en una atención hospitalaria, es decir, todos los que se atendieron en los hospitales, ¿cuánto costaría el que todos estos abortos hayan sido legales, seguros y gratuitos? Siguiendo los manuales de la Organización Mundial de la Salud, y resulta que es un 2,7% de este costo de salud, es decir, es por mucho menos lo que estamos gastando en atender a las mujeres que se practican un aborto, hubiese sido mucho menor el costo de proveer de que todos esos abortos hayan sido legales, seguros y gratuitos. Adicionalmente, comparé estos costos, que son 6,5 millones cada año en promedio, y esto representa un 0,23% del presupuesto general del Estado en salud, un 0,02% del total del presupuesto general del Estado y un 0,01% del Producto Interno Bruto del Ecuador, que evidentemente es un valor significativo, muy importante. Entonces concluyo diciendo que la penalización del aborto no evita que las mujeres aborten, pero sí las expone a hacerlo en condiciones inseguras, a violencia, a ser victimizadas, enjuiciadas, encarceladas y aún mucho más a la muerte. Que la maternidad obligada es una fuente muy importante de desigualdad y violencia, que no permite el acceso a oportunidades a las mujeres cuando es forzada, que la penalización del aborto se da en un contexto de desigualdad económica y violencia, y en donde sí hay una clara evidencia de que existe responsabilidad del Estado en ella,
que la penalización del aborto trae un costo que del 2014 al 2019 es de 39 millones de dólares. La vida de pérdida de las mujeres son 42 vidas perdidas y en años representa 2.435 años de vidas perdidas de mujeres por tener penalizado el aborto. Quería hacer un comentario con respecto a lo de la ley, pero tal vez eso mejor le dejamos en las preguntas, Nora. Entonces, con eso, gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que sin duda tu investigación contribuye con esto que esperamos que se haga desde la academia, que es contribuir con elementos de evidencia empírica para un debate serio y riguroso sobre temas tan delicados para la sociedad como el tema del aborto, o tan polémicos que pueden llegar hacer, ¿no? Con eso, pues te agradezco y quisiera darle la bienvenida a José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, para recibir sus comentarios a estas presentaciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Bienvenido, José. Muchas gracias, Nora. Gracias por la invitación a la Facultad de Economía. Me parece importante y felicito la iniciativa de realizar estas investigaciones tan profundas y con tan alta calidad académica. Entonces, en este sentido, creo que puedo comenzar por Salomé, si me lo permite. Me parece importantísimo el trabajo en prevención, que es el enfoque de su investigación con respecto a los factores de riesgo, ¿no? La medición de estos factores de riesgo que ha involucrado una determinación importante de factores, ¿no? Y bien lo ha dicho en los resultados de su investigación. Creo que trabajar en la prevención de la violencia basada en género es importante y como bien lo ha dicho en la metodología planteada, involucra una serie de factores, ¿no? El factor individual, el factor social y el factor estructural. Cuando se habla de violencia contra la mujer, lamentablemente debemos hablar de factores estructurales que debemos superar. Entonces, en este sentido, rescato, por ejemplo, si hemos determinado que las personas jóvenes o las personas en edad adulta son las más propensas o los que tienen un factor de riesgo importante para la violencia, incluso las mujeres en situación de pobreza, las mujeres indígenas, es ahí en donde tenemos que enfocar el trabajo y los esfuerzos para también medir la ejecución de las políticas públicas a favor de estos grupos que son más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que he apuntado en el clavo, por decirlo de forma coloquial, pero es importante determinar estos factores de riesgo. Ahora, el segundo punto es, como ya los tenemos identificado, ver qué podemos hacer como sociedad, qué podemos exigir al Estado para erradicar y prevenir la violencia de forma adecuada. Como bien lo dijo Salomé, dentro del constitucionalismo, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia que tenemos en el Ecuador, existe un marco regulatorio importante, incluso existe la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, el marco del control, digamos, del bloque de constitucionalidad, que involucra todos los tratados internacionales ya ratificados por el Ecuador con respecto a la prevención y protección de la violencia contra la mujer, incluida la Convención Belén do Pará, que es conocida con respecto a este tema. Incluso todo las sentencias las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de una línea jurisprudencial importante también con respecto a este tema. Entonces, en este sentido, creo que tenemos las herramientas normativas suficientes. Incluso después en el segundo comentario quisiera hablar sobre lo que ha expuesto Pablo, pero tenemos que ejecutar digamos, ser veedores de una política pública adecuada que los trate de forma efectiva y fehaciente, ¿no? También involucra no solo la voluntad política, involucra también, como ustedes saben, por supuesto, los factores económicos, cuando estamos destinando para que la violencia contra la mujer se erradique. Entonces, me parece importantísima esta investigación y valoro la metodología empleada para emitir esas conclusiones tan importantes. Con respecto al estudio de Pablo, es trascendente, ¿no? Y la Corte Constitucional hace poco emitió la sentencia de 28 de abril de 2021, en donde ya despenaliza el aborto
por violación. En ese sentido, sería importante que en este estudio, si obviamente se lo va a publicar, se determine ya que hubo esta resolución judicial importante, ¿no? Para el tema de la penalización del aborto. Y uno de los, digamos, comentarios interesantes que tengo al respecto es, por ejemplo, los costos de judicialización de los casos, ¿no? Y es interesante la metodología empleada porque, claro, se están impulsando causas penales en contra de las mujeres que decidieron abortar voluntariamente o tampoco, no consentidamente, pero se están dejando de, por ejemplo, judicializar diferentes tipos penales que han violentado, digamos, a las mujeres. Entonces, son recursos que obviamente están destinados de forma inadecuada y están dejando de usarse en el mismo aparato judicial para impulsar causas que efectivamente erradiquen la violencia contra la mujer. Entonces, en ese sentido, es interesante este análisis que se ha hecho del costo de judicialización de los casos. En la conclusión de Pablo se estima que más de 39 millones de dólares se han desembolsado de las arcas del Estado para este tema y me parece también una conclusión bastante importante y que hay que tomar en cuenta. Ahora el paso siguiente es el último comentario de Pablo, ¿no? La regulación del aborto, digamos, libre, seguro y gratuito, de acuerdo a los lineamientos de la OMS, pero eso de todas formas sería un camino que debería transcursar, digamos, el Ecuador en ese sentido, ¿no? Con respecto, por ejemplo, otro punto que me llamó la atención es el poder de decisión, y esto tal vez está anclada con la conclusión de Salomé, identificado como un factor de riesgo ya, digamos, el empoderamiento económico de la mujer es un factor de riesgo, deberíamos fomentar una política pública, una política social que busque cómo mermar los factores de riesgo e identificar que el machismo como un factor estructural debe ser, digamos, erradicado. Entonces, en ese sentido hay mucha experiencia también investigativa y es necesario apuntar para allá en la política pública de la construcción de un mejor Estado, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los países en desarrollo cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas como consecuencia de una interrupción voluntaria del embarazo realizada sin condiciones de seguridad, ¿no? Estos son citas de la sentencia de la Corte Constitucional del caso, si podemos revisarle el número, es la sentencia número 34-19-IN 21 y acumulados que determinó en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la frase con respecto al aborto por violación, ¿no? Entonces, en este sentido, estos datos son importantes y de todas formas nos demuestran todo el involucramiento multisectorial, la interseccionalidad que abarca la violencia contra la mujer, ¿no? Y abordó específicamente en este caso el tema de la penalización del aborto. Entonces, en este sentido, ratifico mi felicitación inicial a la Facultad de Economía. Creo que el camino está trazado y creo que como academia, como parte de instituciones educativas, debemos fomentar estas investigaciones y debemos fomentar una veeduría especializada a las políticas públicas que tiene el Estado, a los seguimientos del, por ejemplo, Plan Nacional del Buen Vivir, que como dijo Salomé, tienen condiciones específicas con respecto a la prevención de violencia contra la mujer y debemos, digamos, garantizar dentro del marco de nuestras acciones que estos factores de riesgo y estas circunstancias se eliminen, incluso dentro de nuestras casas de estudio. Entonces es un trabajo pendiente y muy importante para la sociedad ecuatoriana, ¿no? Hasta ahí se envían mis comentarios y muchísimas gracias por poder participar en este importante foro. Muchísimas gracias, José. Quería invitarles a los participantes a colocar sus preguntas para nuestros panelistas, ¿no? En la sección de preguntas y respuestas o a través de nuestras redes sociales. A mí me gustaría como plantearle una pregunta a Salomé
en efecto, como lo mencionó José, nos llama muchísimo la atención a partir de los resultados de la investigación, cómo estas, este empoderamiento, ¿verdad?, que han tenido las mujeres en las últimas décadas, este empoderamiento Salomé ha sido impulsado desde diferentes entidades intergubernamentales, desde entidades internacionales, como un mecanismo para proteger, ¿no?, a la mujer de las consecuencias de la violencia. Entonces, cuando ya miramos los datos para el caso del Ecuador, llama muchísimo la atención cómo en lugar de protegerte, te expone, ¿no?, de una manera considerable a más violencia. A mí me gustaría que Salomé de pronto ahonde un poquito a partir de la revisión de la literatura y las reflexiones que se han hecho a partir de la investigación, las explicaciones que tenemos para esto, ¿no? Porque puede sonar bastante contradictorio, ¿no? Y claro, nos llama la atención sobre las políticas de impulso contra la violencia, que ha sido precisamente el empoderamiento empoderamiento económico de las mujeres. Claro, no quiere decir que no hay que empoderarlas porque nos ponen en riesgo. Ahí hay algo que no funciona bien. La pregunta es qué, ¿no? Y qué podemos hacer. La otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es este dato que nos presentaste sobre cómo en las jóvenes, y creo que ahí hay un trabajo importante que han hecho las organizaciones de mujeres en las últimas décadas para tener ese resultado ahora en la encuesta, es cómo las mujeres rechazan la violencia, están en contra de la violencia, tienen como más conciencia de que contra la violencia, pero a la vez, además, no aceptan estos roles tradicionales, pero a la vez siguen siendo las mujeres jóvenes las más violentadas. También, bueno, ¿qué nos podría explicar desde la literatura y la investigación estos resultados que la verdad a mí me desconcertan bastante, son muy desconcertantes, ¿no? Entonces, con esa pregunta, Salomé, te doy la palabra. Gracias, Nora. Sí, y creo que son de los hallazgos más interesantes de la investigación justamente porque la literatura tiene estos resultados contradictorios, ¿no? Y ahí tal vez sobre el tema económico de las mujeres, creo que es importante traer a la luz esto que se denomina la paradoja nórdica respecto a la violencia de género, ¿no? Estos países nórdicos en Europa que cada vez tienen unos índices de igualdad de género, mejores índices de igualdad de género. Pero a la par, sus índices de violencia son iguales o incluso superiores a países cuyos índices de igualdad son menores como Portugal o España, ¿no es cierto? Estos países que se les considera menos igualitarios. Entonces, esto ha sido fruto de investigación muchos años, ¿no? La misma paradoja nórdica, ¿no? Y es justamente esta explicación, estas hipótesis que se van desarrollando ya una década, de que justamente el poder enfrentar esos patrones socioculturales que te ubican naturalmente a una mujer sin empleo, con empleo precario, el poder contrarrestar eso y tú realmente empoderarte es un riesgo a los hombres. Es un riesgo al machismo, es un riesgo a la sociedad patriarcal. Entonces, el poder enfrentar eso es justamente una causa de conflicto. Eso significa que justamente estarías perdiendo el control de la relación, el control de los recursos económicos como una base justamente de la desigualdad y también de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, es justo lo que tú dices, es un resultado contradictorio. No lo podemos interpretar de que por lo tanto protejamos a las mujeres y que no tengan empleo. Es justamente, si es que tú como Estado decides emprender estrategias de empoderamiento económico a las mujeres como el crédito y como ya ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Estableces estrategias de crédito a las mujeres campesinas en el área rural. Lanzas inmensos programas económicos en donde les das crédito. Pero a la final, luego ves ya en una evaluación de ese tipo de programas o de estrategias que ese crédito muchas veces fue a sus esposos, justamente por el control del dinero. Entonces, de nuevo, las estrategias de empoderamiento económico no pueden ser emprendidas sin entender este contexto todavía de roles, de manejo del dinero, de falta de empoderamiento y de autonomía económica de las mujeres. Entonces, ese creo que es el hallazgo más importante y un poco unido justamente desde el enfoque interseccional, ¿no?
Todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia, pero las mujeres en situación de pobreza o que no controlan sus propios recursos tendrán mayor vulnerabilidad. Y por supuesto, las mujeres que no tengan empleo van a tener mayor vulnerabilidad si salen de su casa con la que viven, por ejemplo, con su agresor y no tienen medios de subsistencia para salir. Eso es algo que ya ha probado la literatura, pero este estudio justo en lo que aporta es, y en general lo que buscamos al incorporar el modelo ecológico es ver que necesitas estrategias que se integren, que aborden diferentes problemas, porque si no podrías estar generando otros. Eso sobre el empleo. Sobre los roles, sí, creo que es muy interesante ver una generación de mujeres, de adolescentes, de niñas con menos tolerancia a la violencia y menos incorporación de roles tradicionales de género. Pero como tú bien mencionabas, vemos en los últimos 12 meses de esos mismos grupos en donde la violencia es más persistente, especialmente la violencia sexual. Claro, respecto a lo patrimonial, no necesariamente porque todavía no producen sus propios ingresos, pero sí la violencia sexual. Y esto se relaciona más que con la tolerancia o con los roles, se relaciona mucho en esta visión del cuerpo humano, del cuerpo de las mujeres como objeto sexual, ¿no es cierto? Y que eso tiene que ver mucho con las edades, o sea, las niñas, las adolescentes y cómo esta percepción de este objeto sexual se va perdiendo cuando eres adulta mayor. Entonces, por eso vemos menos, aunque sí existen agresiones sexuales a mujeres adultas mayores. Entonces, sí, en el modelo lo que podemos ver es que el tema de la edad se relaciona más con violencia sexual y que sí, y que tal vez podríamos interpretar que este reconocimiento de los roles o esta menor tolerancia, tal vez podríamos interpretar que la encuesta también ha podido capturar de mejor forma, ¿no es cierto?, estas situaciones de violencia desde las jóvenes, ¿no? Este reconocimiento. Pero eso habría que explorar, es tal vez una hipótesis que habría que explorar si es que es eso, ¿no es cierto? Si es que es ese reconocimiento el que nos permite ver este aumento. Pero sobre la edad creo que es importante también relevar el tema sexual, la violencia sexual a la que están sometidas. Eso, Nora, gracias. Muchas gracias, Salomé. Para Pablo, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención este cuadro que nos presentaba sobre el número de abortos que están registrados, ¿no? En estas series históricas que nos mostraba y cómo hay como este cambio, ¿no? Del aborto espontáneo versus aborto en condiciones, perdón, no me acuerdo cómo le llamabas los casos de abortos no especificados, ¿no? Y es sumamente curioso y algo lo mencionaste en tu presentación, pero sí me gustaría como que ahondes un poquito más en la explicación. Yo tuve la oportunidad de leer tu tesis, que además se las recomiendo muchísimo a quienes nos están acompañando el día de hoy. Está disponible en el repositorio de la PUSE. Ahí además de ponernos cifras, Pablo hizo un trabajo muy interesante de presentarnos además testimonios de médicos, ¿verdad? Que explicaban un poquito qué era lo que estaba pasando y por qué había estos cambios en los registros que me gustaría de pronto, Pablo, que nos compartas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, ¿no? Ese cambio, ¿no? Si bien es cierto, disminuye el número de abortos, algunos podrían decir, ya ven que con la reforma al coito en el 2014, pues evitamos que haya más aborto y de pronto lo que está pasando es que hay un mayor subregistro, ¿no? Entonces, me gustaría que ahondes un poquito en esta explicación, un poco a partir también de los testimonios que pudiste recopilar y además como tratar de entender qué efecto tuvo esta reforma del Código Orgánico Penal en el comportamiento de las mujeres que, como tú bien decías, se siguen haciendo abortos. No es que dejaron de hacer aborto porque esto es un problema fundamentalmente de salud pública. Entonces, ¿cómo encuentras tú esa relación y cuáles son como las explicaciones que podríamos dar a estas cifras? Chévere, un gusto, Nora. Sí, justo parte de mi investigación lo que hacía, además de presentar estas cifras, era las encuestas a varios ginecólogos y ginecólogas y obstetras para entender un poco estos fenómenos, pero también preguntarles sobre los testimonios de las experiencias de las atenciones del aborto, si es que realmente sabían de casos en los que las mujeres que llegaban con un aborto eran violentadas, cosas así. Y justo por el tiempo no pude presentar esa parte, pero las respuestas que supieron darme eran impresionantes, eran súper fuertes.
Entonces, principalmente con esto que pasaba, con los cambios en las tasas de aborto, claro, ellos todos mencionaron que la reducción primero de abortos sí fue por por una promoción de salud, pero se hacía mucho énfasis en que no es que se redujo a ese número, sino que cuando explicitas la penalización del aborto, como lo dice el DOI del 2014, se encontraban otras formas de ocultar las atenciones, como que ya no se ponían como abortos tal, sino que se ponía como mola y datiforme, que son otros diagnósticos que se ocultan no solamente en el aborto espontáneo, sino de otras formas para que no se relacionen en lo absoluto con un aborto. Y por supuesto, la cosa más importante ahí está en el subregistro, porque tomemos en cuenta que además yo pude analizar únicamente las cifras oficiales que estaban de las atenciones hospitalarias. Es probable que la mitad de los abortos se tienen en hospital, otra mitad en casas, con parteras, en la ruralidad, en lugares mucho más precarios, en condiciones mucho más terribles. Y los datos que presentamos son únicamente de los hospitales. Entonces, las cifras que presento no son la cantidad de abortos que hubieron, son las mínimas reales que sí se atendieron en los hospitales, por el subregistro justo en este tema, por ser ilegal, hasta ese momento son mucho más grandes. Eh, Después, sobre los testimonios de los médicos de los médicos y ginecólogos obstetras, eh, ajá, lo principal que decían es que no hay cambios en los comportamientos, abortaba mucho más, abortaba menos que ahora, o viceversa, sino que simplemente el uso de misoprostol se generalizó es mucho más común que las mujeres puedan acceder de alguna forma a misoprostol como forma de aborto, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Y esto de que los médicos lo utilizaban para cubrirse, por eso ya se trade-off entre los dos tipos de diagnósticos. Pero además, una parte muy importante de lo que me comentaban los médicos era las atenciones de violencia que se daban las atenciones de los abortos eran algo muy común. Me comentaban de casos reales en los que niñas de 14 años, de 15 años eran custodiadas por policías y se les trasladaba a otros centros de salud para terminar de ser atendidas, que se les encerraba, se le ponía un policía afuera de la puerta de su habitación mientras se llevaba a cabo las atenciones. Me comentaban de casos que en la costa, por ejemplo, que era muy común que que las enfermeras o enfermeros les decían a las niñas explícitamente, culpabilizándoles que por qué haces esto, que Dios les castiga, que la forma de ser de las personas en la costa que lo hacían de forma muy explícita. Eh, Cosas así, cosas en las atenciones, cosas en las experiencias en las que absolutamente todos los doctores sabían que estas cosas pasaban. Todos los doctores sabían al menos de un caso en los que se daban estas formas de violencia contra la mujer en las atenciones de aborto. Entonces es algo que se daba completamente en cualquier caso. No tuve una muestra representativa para las entrevistas, pero se puede decir efectivamente que esas cosas de violencia pasan, que son reales y que tener penalizado el aborto expone a las mujeres, independientemente de que tengan un aborto consentido o no, las expone a esas formas de violencia. Eso no. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, escuchándoles a ambos, claro, uno encuentra que tanto la problemática de la penalización del aborto como la problemática de la violencia están estrechamente vinculados con problemas estructurales, ¿no? Uno es el tema de la desigualdad, otro es el tema de la violencia en sí mismo, y me parece que una cosa que ha salido en ambas investigaciones o en ambas presentaciones es cómo algo o cómo ambas temáticas tienen que ver con este poder de decisión, ¿no? Al final son temas que son parte de nuestra estructura social, ¿no? Mucha de la explicación de pronto está, y bueno, hay mucha literatura desde la sociología, en esto que vivimos en un sistema machista, un sistema patriarcal que de alguna manera es parte de nuestro ADN, lamentablemente, ¿no? Y eso a ratos hace que se naturalicen estos tipos
de violencia, pero cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de la penalización del aborto, al final una de las cosas que está ahí en cuestión es el poder de decisión de la mujer, el poder de decisión de ir a trabajar, el poder de decisión de educarse, el poder de decisión de tener cierta autonomía que te expone a violencia, en el caso del aborto, el poder de decisión de ser o no ser madre en estas condiciones estructurales, ¿verdad? En condiciones de violencia y desigualdad. Entonces, ese es un tema que creo que es por ahí donde de pronto podrían estar algunas de las explicaciones y por eso la importancia de la interseccionalidad que nos hablaba Salomé y la importancia de que estas temáticas que tienen que ver con nuestra sociedad se examinen desde diferentes puntos, ¿no? En ambos casos, pues las investigaciones lo hacen, no solamente es mirar la data, no solamente es hacer el análisis desde la economía, sino cómo dialogamos con el resto de las ciencias sociales, cómo dialogamos con los derechos humanos sobre este tema, ¿verdad? Al final, mucha de esta problemática tiene que ver porque las mujeres a partir del siglo XX decidieron no ser ciudadanas de segunda categoría y han decidido tomar decisiones, y eso te enfrenta a condiciones de más violencia o de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por haber tomado esta opción. Creo que por ahí tenemos mucho que debatir, ¿no? A mí me gustaría como además hacerles una pregunta, ¿no? No quedarnos solamente en el tema de la problemática, y yo sé que es una pregunta sumamente difícil, pero si ustedes tuvieran como que elegir, ¿no? En ambas investigaciones creo que nos dan luces sobre por dónde debería ir la política pública, dónde debería ir la acción colectiva y la acción social para enfrentar estas problemáticas. Pero si ustedes tuvieran que hacer como recomendaciones de política pública o de acción social, y ahí también le voy a pedir a José que nos dé su opinión, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían? ¿Por dónde creen que deberíamos hacer esta priorización? Iría primero con Salomé, luego con Pablo y finalmente con José. Gracias, Nora. Sí, y respecto a lo relacionado con la investigación, creo que queda claro como unos grupos específicos a los que sería más eficiente actuar, ¿no? Las personas jóvenes, los hombres o el trabajo con GATS. Pero yo tal vez sí quisiera referirme a un poco el estado actual justo del sistema integral que prevé la ley, ¿no? Tenemos un sistema súper ambicioso, unos instrumentos muy ambiciosos también, como el Registro Único de Violencia o el Observatorio de Violencia, o en general toda la constitución de este sistema. Pero a la par tenemos una reducción del gasto público. Entonces es muy difícil pensar cómo implementas un sistema público para la prevención y la erradicación de la violencia sin presupuesto. Por supuesto, hay muchos temas de coordinación, de desarrollo de políticas, de estudios, pero todo requiere un presupuesto, desde los servicios, ¿no es cierto? Los servicios de atención y de protección, como también los servicios judiciales, ya cuando se judicializa, y los temas también de reparación integral, ¿no es cierto? Que también es una deuda pendiente no solo en este país, sino en toda la región. Yo creo ahí también, si bien yo mencionaba que el plan del presidente Lasso para este periodo de gobierno establecía una política específica respecto a femicidio, respecto a casas de acogida, es absolutamente insuficiente. Es únicamente centrarse en el femicidio, la forma más extrema, cuando ya la mujer muere. Y claro, por eso nos centrábamos en este estudio en el tema de la prevención, y una prevención que tiene y que se relaciona, por ejemplo, con la erradicación de la pobreza, o que se relaciona también a pesar de este resultado contradictorio que hablábamos del empleo, pero también en la reducción de los temas de desigualdad. O sea, tenemos la misma encuesta de empleo que nos la repetimos muchas veces, a veces sin visibilizar de la dimensión que tiene ya unas brechas que enfrentaban las mujeres respecto a su acceso a empleo pleno, pero que durante la pandemia podemos ver que se queda estático. El empleo se recuperó en los hombres, pero no en las mujeres. O tenemos a las niñas y adolescentes, estas personas estos denominados ninis, que ni estudian ni trabajan, y que en el caso de las mujeres, de nuestras jóvenes, es mucho más, el porcentaje es mucho más alto que el de los hombres, ¿no? Entonces, claro, ahí de nuevo, si queremos actuar sobre estos temas estructurales que son factores de riesgo a la violencia, necesitamos presupuesto, y eso vemos que no está pasando. O sea, el presupuesto específicamente de la Secretaría de Derechos Humanos, a pesar de que se ha mantenido, no es suficiente para implementar
el sistema. Eso ha quedado claro en que todavía no se puede implementar el registro único de violencia en el observatorio. Y también queda claro incluso en que tampoco se ha podido ampliar la oferta de centros de atención y casas de acogida. Gracias. Pablo. A ver, yo creo que esa es una pregunta, por supuesto, muy compleja, como decías, porque después de todo tenemos como mucha evidencia de cómo para reducir las desigualdades sirve el microcrédito, de cómo decías que un cambio en la ley tiene un efecto en los derechos materiales o si realmente se cumplen. Hay como mucha evidencia empírica de por dónde atacar ese problema. Sin embargo, yo creo que la prioridad, en un principio, la prioridad debería ser, por supuesto, prevenir la violencia, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, las violaciones y los femicidios. Y eso pasa primero, por supuesto, por asignar presupuesto, no pasa por simplemente calificar a los policías para que actúen en esos casos. No se trata simplemente de eso, sino de una política que involucre a las mujeres como una forma de formación desde los colegios, de que los sistemas judiciales exigir que los sistemas judiciales les pongan mucho más énfasis en ser punitivistas contra las personas que generan esa violencia, por supuesto, pero no solamente ser punitivista, no es suficiente ser punitivista, sino utilizar herramientas formativas de conciencia, más bien no necesariamente formativas, sino de conciencia de por qué este punitivismo no es suficiente, de disminuir o de erradicar la violencia contra las mujeres, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que una política integral tomará en cuenta, por supuesto, la parte de conciencia de las instituciones del Estado, de Fiscalía General del Estado, de Consejo de la Judicatura, de Policía Nacional, de las Fuerzas del Orden en general, de la formación en escuelas y colegios, pero apuntaría principalmente a la disminución de la violencia directa, de reducir antes que las desigualdades económicas. Me parece mucho más importante que las mujeres dejen de ser violentadas, dejen de ser asesinadas, dejen de ser torturadas y victimizadas. Eso. Muchas gracias, Pablo. Estimado José. Creo que, como lo planteabas, Nora, es bastante compleja la respuesta, pero debemos empezar por algo, ¿no? Creo que uno de los pasos importantes es fortalecer la educación, ¿no? Si tenemos una sociedad formada en valores, en principios, con perspectiva de derechos humanos, desde edades iniciales, obviamente vamos a reducir, al menos a futuro, la violencia contra la mujer. Si tenemos mujeres empoderadas desde pequeñas, obviamente van digamos, impulsar todos los procesos que sean necesarios para ese respeto que obviamente merece, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la educación es un pilar fundamental, ¿no? Obviamente, el destino de recursos necesarios para eso es una labor importante del Estado, ¿no? Y no hay que olvidar que es un papel del Estado, obviamente, dotar de todos los servicios y todas las necesidades que tienen los ciudadanos dentro del mismo. Pero eventualmente, dentro de ese mismo rol, el Estado puede tener funciones creativas, ¿no? Funciones más creativas. ¿Cómo vinculamos, por ejemplo, a las empresas públicas, a las empresas privadas, para que tengan iniciativas que ayuden a eliminar o contrarrestar la violencia contra la mujer? Ahí tal vez debemos utilizar de forma más creativa no solamente el derecho, sino también las políticas públicas para anclar presupuestos que tal vez sean emergentes o tal vez no sean destinados específicamente por el Estado, pero que también pueden ser usados para el mismo fin. Entonces creo que ahí hay una tarea también importante que deberíamos pensar, ¿no? Y además, también quería terminar con un comentario adicional. Dentro de esas mismas funciones del Estado, la Asamblea Nacional del Ecuador tiene un papel importante, ¿no? La sentencia que les comentaba ya salió el año anterior y en la misma se determina un plazo para que se debata y discuta un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación sobre la base de los criterios esgrimidos en la sentencia. Entonces, en ese sentido, la Asamblea Nacional también tiene un rol importante. Y en ese sentido también
las personas que están dentro de esta Asamblea Nacional y obviamente todos sus equipos técnicos tienen un papel importante de regulación normativa que a la final, sobre la base del Estado constitucional que tenemos, es una parte importante, pero no la única. Estas leyes deben ser digamos, lo más cercanas a la realidad que viven las mujeres con respecto a la violencia y lo más garantistas posible, ¿no? Salomé nos contaba con bastante claridad todo lo que no se está cumpliendo de la ley de rehabilitación de la violencia, pero definitivamente, aunque sea un avance pequeño, un avance normativo, es necesario para la configuración del Estado. Eventualmente podrá el Estado tener recursos, pero ya existe un marco normativo importante que permite actuar hacia el futuro, ¿no? Entonces, obviamente, la Constitución siempre se habla del 2008 que es garantista. Tenemos leyes garantistas y tenemos todo un marco regulatorio garantista de derechos, incluso para estos temas tan importantes de la sociedad, pero debemos tratar de que ese marco se aplique, ¿no? Entonces ahí creo que está también un punto importante para conversar, ¿no? Entonces, eso podría aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. En efecto, escuchándoles es importantísimo, ¿no?, que los economistas y las facultades de economía y las escuelas de economía nos involucremos en este debate, ¿verdad? Porque garantizar que se cumpla la normativa, que se garanticen los derechos que ya están establecidos en la Constitución y en varias de nuestras leyes, requiere fondos públicos, requiere un debate sobre cómo priorizamos fondos públicos, cómo se garantiza el financiamiento de las políticas públicas que hacen viables estos derechos y hacen viables estas políticas de protección contra la violencia, ¿no?, que sufren las mujeres. Hemos recibido 2 preguntas y con esto vamos a ir cerrando. La una es para Salomé, ya un poco la ha contestado, pero nos preguntaban qué implicaciones puede tener la reducción del gasto público que está afectando a los programas de protección social sobre la violencia contra las mujeres. De pronto, como ya nos hablaste un poquito sobre el tema del presupuesto público, de pronto sí contarnos un poco sobre la importancia que tienen los programas de protección social para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Creo que sería la forma como te reformularía esta pregunta. Te doy la palabra y luego vamos con la pregunta dirigida a Pablo. Gracias, Nora. Sí, tal vez solo una acotación, porque justo en este tema que José hablaba de la importancia del marco normativo, por supuesto, ¿no? Pero ya hay toda una ola de autores y autoras desde el derecho y desde la ciencia política mencionando qué tan inútil resulta tener un marco normativo sin financiamiento. Entonces, creo que el mejor ejemplo, finalmente el presupuesto es la forma más concreta de visibilizar un compromiso político, ¿no es cierto? El compromiso político puede estar en la norma, pero el presupuesto es la herramienta más concreta. Entonces, creo que un ejemplo muy bueno, pero malo, que nos da nuestro país, es la ley de violencia. Es una ley de violencia y en general las normas que regularmente aprobamos en nuestra Asamblea Nacional. No existe un procedimiento, esto ya vienen algunos años discutiéndose de cómo dentro del procedimiento de formación de la ley debería incluirse un tema de un costeo, y ahí creo que el rol justamente de las y los economistas, la importancia de realmente tener este instrumento de costeo que nos diga cuánto realmente implicará en el erario público implementar una ley. Entonces, creo que eso es lo que nos falta. Creo que pasaría del populismo normativo a realmente la implementación de normas y política pública tiene que ser un paso súper importante. Y respecto de lo que tú decías, Nora, sí, creo que queda claro. Para eso justamente están creadas las políticas públicas, ¿no? Y el aporte que se puede hacer desde la academia para el diseño informado de políticas públicas es ¿no es cierto? Es justo a las preguntas tan complejas, la que tú mencionabas. ¿Qué hacemos? Para eso está la academia, ¿no? Para poder dar una guía en este universo de estos problemas tan complejos y multicausales, como Pablo decía. Empecemos atacando la violencia, por supuesto, pero justo la idea de este estudio o de los estudios sobre factores de riesgo es poder prevenir antes de que pase la violencia. Como el estudio de Pablo decía, antes de que tenga que pagar estos costos del aborto, ¿no es cierto? Antes de pagar lo que le toca respecto a costos judiciales o el personal dentro de la función judicial respecto a la judicialización del aborto, antes de eso,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, programas sociales que apuntan a las medidas preventivas. Está demostrado por la literatura y queremos aportar con este estudio a eso. Las condiciones de pobreza, que nosotros las asimilamos, por ejemplo, a la condición de vivienda, es un factor de riesgo. Entonces, si reducimos la pobreza, es probable que reduzcamos también la violencia. Entonces, claro, creo que ahí queda muy claro la necesidad de implementar y de nuevo ahí sí, aunque suene cansón, el tema del presupuesto. Diseñar políticas sin presupuesto, normas sin presupuesto es inútil. Sí, eso de mi lado. Gracias, Nora. Muchas gracias, Salomé. Pablo, nos plantean esta pregunta para ti, ¿no? ¿Podría ser la reciente despenalización del aborto un factor importante para la reducción de la estigmatización, que recae sobre el aborto y que es producto de diferentes aspectos socioculturales? A ver, yo pensaría que no, principalmente porque se despenalizó el aborto por violación, por causal de violación. El 80% de las personas en el Ecuador, por más católicas que sean, por más ortodoxas que sean, en general está de acuerdo con el aborto en causal de violación, porque es una causal muy entendible en la que muy poca gente está en contra. O sea, la gente, tú hablas con el común de las personas y está de acuerdo con que se debe despenalizar el aborto en causal de violación. Pero no pasa así con una persona que se quedó embarazada y una mujer simplemente tiene la decisión de abortar. Yo creo que las personas no lo entienden así, no dejarían de estigmatizar porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Hay suficiente evidencia empírica en la academia, desde la sociología, y desde muchas de las ramas, desde lo legal, desde la ética, desde la empatía, del por qué el aborto simplemente en términos de de que una mujer decida realizarse un aborto porque no quiere la maternidad, debería ser una razón suficiente. Pero no pasa así, no creo que el desestigmatizar el aborto sea un paso con la aprobación de esta ley, porque son dos cosas muy diferentes. Yo creo que cuando se trata de una violación, toda la gente lo vería, lo entiende, es como algo fácil de desestigmatizar en ese caso. El que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, realmente ser libres de la forma de decidir de sus vidas, qué hacer con sus vidas, decidir sobre la maternidad, sobre qué quieren hacer y ser realmente libres de decidir y de hacer cambios más importantes, por cambios de mucho mayor largo plazo, probablemente por que una despenalización llegue al Ecuador será algo muy largo, pienso yo, si es que no pasa, digamos, por una corte constitucional, sería realmente algo muy difícil. No sé si todos lo vieron, pero el nivel de debate que se dio con respecto a esta normativa que regulaba la despenalización del aborto era una vergüenza, completamente una vergüenza. La gente en lo absoluto tenía datos, los asambleístas decían cualquier babosada para justificar una idea sin fundamentos, y el cambiar ese nivel de política para que se despenalice aún más las restricciones con respecto al aborto. Pienso que será una cuestión de años y no se dejará y aún cuando digamos que tuviésemos asambleístas realmente responsables o con habilidades realmente necesarias para legislar, despenalizan el aborto, yo creo que la sociedad en general le va a tomar mucho más tiempo llegar a ese punto. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchísimas gracias a José, que ha realizado unos comentarios muy interesantes con respecto a lo que hemos presentado el día de hoy. Creo que esto último que dice Pablo nos muestra la importancia de este rol que mencionaba Salomé sobre la academia, ¿no? Nuestro rol es generar información y evidencia empírica que ponga elementos para el debate de la sociedad, para el debate de los tomadores de decisión. Esa es nuestra misión y ese es el rol que tratamos de cumplir a través de este panel. Esperamos hayamos contribuido, ¿verdad?, para este debate de aquí al futuro, y creo que se han dejado varias líneas, ¿no?, varias perspectivas de hacia dónde debería seguir impulsándose la investigación sobre estos temas desde la economía, siempre en diálogo interseccional con otras ramas de las ciencias sociales. Yo, como gran conclusión, creo
que voy a mencionar, que se necesitan políticas integrales y creativas, recogiendo un poco lo que dijeron nuestros panelistas. Necesitamos políticas integrales y creativas para erradicar los problemas estructurales vinculados con la violencia que sufren las mujeres, todos los tipos de violencia que sufren las mujeres en este país. Con eso, pues quería agradecerles. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Salomé. Muchísimas gracias, José. Ha sido un gusto y a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.